¿Y si el mayor obstáculo para tu paz fuera tu propia familia? Esta pregunta toca una herida que muchos cargan en silencio, la percepción dolorosa de que aquellos que deberían representar seguridad y amor se han convertido en los principales saboteadores del alma. Existe un sufrimiento peculiar en descubrir que el nido se transformó en una prisión, que el abrazo se volvió sofocante, que el vínculo de sangre pasó a ser una cadena invisible alrededor de la propia identidad. Hemos sido criados en una cultura que romantiza a la familia como si fuera una entidad sagrada e intocable, donde el amor sería incondicional y la lealtad eterna. Pero esa idealización esconde una verdad perturbadora: la familia no es sinónimo de amor. Muchas veces, lo que se vive bajo el nombre de afecto familiar es, en realidad, una red de control, chantaje emocional y condicionamiento psíquico que mantiene a la persona aprisionada en un papel que no le pertenece, en una identidad que no eligió. El sufrimiento silencioso de quien vive esta contradicción es profundo y solitario. Porque, ¿cómo explicas al mundo que quienes te dieron la vida son, al mismo tiempo, quienes te impiden vivir? ¿Cómo articulas el dolor de percibir que el amor que recibiste siempre vino condicionado a tu sumisión, a tu negación, a tu silenciamiento? ¿Cómo encuentras palabras para describir el peso de cargar con las expectativas, las proyecciones y las neurosis de toda una línea familiar sobre tus hombros? Carl Jung comprendió con una profundidad rara que la familia constituye la primera matriz psíquica, donde todos los patrones, complejos y dinámicas inconscientes son formados. Es en el ambiente familiar donde aprendemos las primeras lecciones sobre lo que está permitido sentir, expresar y desear. Es allí donde internalizamos los primeros contratos emocionales sobre cómo debemos comportarnos para ser aceptados, amados o, al menos, tolerados. Y muchas veces, esos contratos exigen la negación a nuestra propia esencia. Jung percibió que la individuación, el proceso de convertirse en quien verdaderamente somos, con frecuencia requiere un movimiento de separación consciente de los patrones familiares heredados, no por rechazo u odio, sino por supervivencia psíquica. Porque hay momentos en los que salvar el alma significa decepcionar a la familia. Hay momentos en que la lealtad hacia uno mismo exige una ruptura con la lealtad familiar tradicional. La familia, como sistema, tiene sus propias leyes de funcionamiento, sus mecanismos de autopreservación y sus resistencias al cambio. Cuando uno de sus miembros comienza a despertar hacia su individualidad, a cuestionar patrones establecidos o a manifestar necesidades que no se encajan en el guión familiar esperado, el sistema reacciona. Y esa reacción puede venir disfrazada de amor, cuidado y preocupación, pero lleva en sí un mensaje claro: vuelve a tu lugar. El vínculo de sangre se transforma en una prisión emocional cuando deja de nutrir y pasa a drenar, cuando deja de sostener y pasa a sofocar, cuando deja de acoger las transformaciones y pasa a castigarlas. Esa prisión es particularmente cruel porque es invisible a los ojos externos y, muchas veces, incluso a los nuestros propios. Al fin y al cabo, ¿cómo quejarse de una familia que dice amarte? ¿Cómo sentir dolor en una dinámica que el mundo ve como normal e incluso envidiable? La valentía de alejarse, de establecer límites o de cuestionar dinámicas familiares tóxicas no es un movimiento de frialdad o ingratitud. Es un acto de profunda responsabilidad contigo mismo y con tu propia alma. Es reconocer que tienes derecho a existir como individuo pleno, no como una extensión de los deseos, miedos y expectativas de los demás, incluso cuando esos demás sean tus padres, hermanos o familiares cercanos. Salvar el alma en este contexto significa reconocer dónde terminas tú y dónde comienza el otro. Significa aprender a distinguir entre tus sentimientos genuinos y aquellos que fueron implantados por dinámicas familiares disfuncionales. Significa tener la valentía de decepcionar a otros para no decepcionarte a ti mismo. Significa elegir la paz interior, aunque eso cueste la paz externa, porque hay heridas que solo se curan cuando dejamos de alimentarlas con nuestra presencia. Este video es para aquellos que sienten ese peso, que reconocen esa prisión sutil, que intuyen que algo necesita cambiar, pero aún no han encontrado palabras ni valor para dar ese paso. Es una reflexión sobre la posibilidad de un amor propio radical, sobre la legitimidad del distanciamiento como forma de sanación, sobre la diferencia entre abandono irresponsable y alejamiento terapéutico. Antes de profundizar en nuestro contenido, queremos agradecer a todos ustedes que acompañan este canal. Buscamos siempre traer reflexiones terapéuticas y comprender profundamente lo que están viviendo. Sabemos que estos temas tocan heridas profundas, cuestiones que muchas veces no se tienen con quien conversar en el día a día. Y es exactamente por eso que estamos aquí,
para crear un espacio donde estas reflexiones puedan suceder con la profundidad y el cuidado que merecen. Nuestra comunidad se ha convertido en un refugio para quienes buscan comprensión genuina sobre los desafíos del alma humana. Cada visualización, cada comentario, cada compartir nos muestra que no estamos solos en este camino de autoconocimiento. Comenta aquí abajo desde qué país y ciudad nos acompañas y vamos al contenido de hoy. Es emocionante ver cómo estas reflexiones alcanzan a personas de los más diversos lugares, creando una red de apoyo y comprensión mutua. La sociedad ha construido alrededor de la familia una mitología casi religiosa, donde cuestionar su dinámica o alejarse de sus miembros es visto como un pecado imperdonable. La familia lo es todo. La familia es sagrada. Los padres son los padres. Estas frases son repetidas como mantras incuestionables, como si repetirlas con suficiente fuerza pudiera transformar dinámicas tóxicas en amor puro. Pero esa romantización sirve, en verdad, como una cortina de humo que esconde la realidad de millones de personas que sufren en silencio dentro de sus propios hogares. Amor o control. Aprende a diferenciar. El mito de la obligación familiar funciona como una prisión psicológica, donde eres simultáneamente el carcelero y el prisionero. Desde niños aprendemos que debemos aguantar porque son nuestros padres, que debemos perdonar porque es familia, que debemos comprender porque hicieron lo mejor que pudieron. Esta narrativa aparentemente compasiva en realidad deslegitima completamente tu experiencia emocional y crea un ciclo vicioso donde el sufrimiento es minimizado en nombre de la armonía familiar. La presión social para mantener vínculos familiares a cualquier costo alimenta una culpa devastadora en aquellos que necesitan alejarse para preservar su salud mental. Empiezas a preguntarte, ¿seré una mala persona por no poder lidiar con mi familia? ¿Habrá algo mal en mí por sentir que necesito protegerme de quienes deberían protegerme? Estas dudas corroen la autoconfianza y hacen que permanezcas en dinámicas que drenan tu energía vital. El concepto de gratitud es frecuentemente distorsionado y utilizado como instrumento de control familiar. Después de todo lo que hicimos por ti, nos debes esto. Sin gratitud no eres nada. Son herramientas emocionales que transforman lo que debería ser un cuidado natural de los padres en una deuda impagable de los hijos. La gratitud genuina fluye naturalmente cuando hay amor real. Cuando necesita ser cobrada o exigida, revela ausencia de un vínculo saludable. La romantización de la familia también perpetúa la ilusión de que los lazos de sangre generan automáticamente vínculos afectivos sanos. Como si el mero hecho de compartir ADN creara una conexión emocional profunda y nutritiva. Pero la realidad es que muchas personas se sienten más comprendidas y acogidas por amigos, parejas o incluso extraños que por sus propios familiares. La sangre puede crear un vínculo biológico, pero no garantiza comprensión, empatía ni amor genuino. La idealización del ambiente familiar como un puerto seguro ignora por completo la experiencia de aquellos para quienes el hogar es sinónimo de tensión, silenciamiento y opresión emocional. ¿Cuántas personas cargan con ansiedad crónica simplemente por anticipar un encuentro familiar? ¿Cuántas desarrollan síntomas físicos al entrar en contacto con determinados miembros de la familia? El cuerpo no miente. Registra y reacciona a la toxicidad, incluso cuando la mente todavía está intentando racionalizar y justificar. El mito de la familia perfecta crea una expectativa irreal que mantiene a las personas atrapadas en dinámicas disfuncionales con la esperanza de que algún día todo se resolverá mágicamente, algún día me entenderán. Algún día cambiarán, algún día nuestra relación mejorará. Esa esperanza, aunque comprensible, puede convertirse en una forma de autosabotaje que impide los movimientos necesarios de autopreservación. A veces, aceptar que una relación familiar no va a mejorar es el primer paso hacia la liberación. La presión por mantener una fachada de familia unida y armoniosa obliga a muchas personas a vivir una doble vida emocional. Por fuera, sonríen en las fotos familiares, participan en reuniones, mantienen las apariencias. Por dentro, se sienten vacías, incomprendidas, sofocadas. Esta disociación entre la experiencia interna y la actuación externa es extremadamente desgastante y contribuye a diversos problemas de salud mental. La idea de que la familia es para siempre puede ser especialmente cruel para quienes necesitan alejarse para sobrevivir emocionalmente, como si el tiempo fuera capaz de curar heridas que siguen siendo abiertas repetidamente. Como si la eternidad del vínculo fuera más importante que la calidad de la conexión. Hay momentos en que para siempre se convierte en sinónimo de para nunca más tener paz, para nunca más ser auténtico, para nunca más sentirse libre.
Al final, la romantización de la familia sirve muchas veces a los intereses de quienes se benefician del mantenimiento del statu quo, padres controladores que no quieren perder poder sobre sus hijos adultos. Familiares que necesitan un chivo expiatorio para proyectar sus frustraciones, sistemas familiares enteros que dependen de la sumisión de determinados miembros para funcionar. Cuestionar estos arreglos y tener el valor de salir de ellos es, fundamentalmente, un acto revolucionario de amor propio y dignidad personal. La prisión de la adaptación infantil. La infancia es el periodo más vulnerable de la existencia humana, donde cada experiencia queda grabada en el inconsciente como una verdad absoluta sobre cómo funciona el mundo y sobre nuestro lugar en él. Es durante esos primeros años cuando aprendemos las reglas no escritas de la supervivencia emocional, cuando es seguro expresar emociones y cuando es peligroso. Qué partes de nosotros son aceptables y cuáles deben ser escondidas, cómo debemos comportarnos para garantizar amor, cuidado y, como mínimo, no ser rechazados. El niño, en su dependencia total y con su aguda percepción de las necesidades emocionales de los adultos que lo rodean, aprende rápidamente que su supervivencia física y emocional depende de su capacidad de adaptarse a las expectativas, humores y demandas de sus cuidadores. Esa adaptación, aunque necesaria para la supervivencia infantil, puede convertirse en una prisión cuando se prolonga hasta la vida adulta, manteniendo a la persona en un estado perpetuo de hipervigilancia frente a las necesidades de los otros. El proceso de domesticación emocional comienza muy temprano, muchas veces de forma tan sutil que ni los propios padres perciben que lo están haciendo. No llores, que eres fuerte. Deja de ser dramático. Un niño educado no habla así. ¿Estás exagerando? Estas frases, aparentemente inofensivas, enseñan al niño que sus sentimientos son problemáticos, que sus reacciones emocionales son inadecuadas, que necesita moldearse para ser aceptado. El niño interior aprende que ser auténtico es peligroso. La necesidad infantil de agradar a los padres para garantizar su aprobación y cuidado crea patrones neurológicos profundos que pueden persistir durante décadas. El cerebro registra que causar decepción o conflicto resulta en retirada de amor, en castigo o en rechazo. Entonces, el niño desarrolla estrategias sofisticadas para anticipar y atender las expectativas de los adultos, incluso cuando eso signifique negar sus propios impulsos, deseos y necesidades auténticas. El silenciamiento sistemático de la voz infantil enseña lecciones devastadoras sobre la autoestima y la autoridad personal. Cuando un niño es constantemente interrumpido, corregido o descalificado, aprende que sus percepciones no son confiables, que sus opiniones no tienen valor, que su intuición está siempre equivocada. Esa desconfianza en sí mismo se convierte en un patrón que lo acompaña hasta la vida adulta, haciéndolo depender de la validación externa antes de tomar cualquier decisión. El miedo a dar trabajo se transforma en una de las creencias más limitantes que un niño puede internalizar. Cuando los padres, sobrecargados o emocionalmente indisponibles, transmiten el mensaje de que las necesidades del niño son una carga, éste aprende a volverse invisible, a minimizar sus demandas, a conformarse con migajas de atención. Ese niño crecerá sintiéndose culpable por ocupar espacio, por tener necesidades, por simplemente existir. La dinámica de roles familiares muchas veces coloca al niño en posiciones emocionalmente inadecuadas para su edad. Puede convertirse en el confidente de la madre, el mediador entre los padres, el cuidador emocional de los hermanos menores o incluso en el chivo expiatorio de las frustraciones familiares. Estos papeles precoces roban al niño su inocencia y espontaneidad, obligándolo a madurar emocionalmente antes de tiempo. La tragedia del adulto herido. El adulto que carga con esas heridas infantiles continúa operando a partir de esos contratos inconscientes establecidos décadas atrás. Todavía busca aprobación, como aquel niño que necesitaba agradar para sobrevivir. Aún se siente culpable cuando establece límites, como si estuviera traicionando el acuerdo silencioso de estar siempre disponible y complaciente. Todavía duda de sus propias percepciones, como si aquella voz interna silenciada tantas veces no mereciera credibilidad. El niño herido dentro del adulto mantiene la ilusión de que si es lo suficientemente bueno, lo suficientemente servicial, lo suficientemente silencioso, finalmente recibirá el amor incondicional que siempre deseó. Pero ese es un sueño imposible, porque el amor condicionado nunca se transforma en incondicional simplemente a través de nuestra mejor performance. El adulto puede pasar una vida entera intentando conquistar un amor que debería haber recibido gratuitamente en la infancia.
Jung comprendió que el inconsciente familiar funciona como una estructura psíquica colectiva que mantiene a todos los miembros atrapados en patrones repetitivos. Los complejos, traumas y neurosis de los padres son transmitidos a los hijos, no solo a través de comportamientos evidentes, sino también a través de energías sutiles, expectativas no verbalizadas y proyecciones inconscientes. Romper este ciclo requiere una conciencia extraordinaria y un valor aún mayor para enfrentar no solo los propios patrones, sino todo un sistema familiar que se resistirá al cambio. La liberación de esta prisión emocional comienza con el reconocimiento de que aquel niño que aprendió a anularse para sobrevivir ya no necesita seguir operando de esa forma. El adulto tiene recursos, autonomía y poder de elección que el niño no tenía. Pero primero, es necesario honrar el dolor de ese niño, validar sus experiencias y enseñarle gradualmente que ahora es seguro ser auténtico, que ahora es posible decir que no, que ahora existe espacio para sus verdaderas necesidades y deseos. El amor genuino es liberador, mientras que la dependencia emocional es aprisionante. Esta distinción fundamental es muchas veces oscurecida dentro de las dinámicas familiares, donde lo que se presenta como cuidado y afecto puede ser, en realidad, una red compleja de control, manipulación y necesidades insatisfechas de los adultos proyectadas sobre los hijos. Reconocer esta diferencia es crucial para quien busca relaciones familiares más saludables o necesita protegerse de dinámicas tóxicas. El amor verdadero sostiene la individualidad y celebra el crecimiento del otro, incluso cuando ese crecimiento significa cambios que pueden causar incomodidad temporal. En cambio, la dependencia emocional disfrazada de amor teme cualquier transformación que amenace el statu quo o cuestione la dinámica establecida. El chantaje emocional es una de las herramientas más sutiles y devastadoras utilizadas para mantener relaciones de dependencia. Frases como, me pones triste cuando haces eso, si me amaras, no me lo harías, estoy decepcionado contigo, son formas de transferir la responsabilidad emocional al otro. El hijo, incluso en la adultez, aprende que es responsable de los sentimientos de sus padres y que su autonomía causa dolor a quienes ama. Esa es una distorsión profunda de lo que debería ser una relación sana. El control disfrazado de preocupación es otro mecanismo común en familias disfuncionales. Solo me preocupo por ti se convierte en la justificación para invasiones de privacidad, cuestionamientos excesivos, opiniones no solicitadas e interferencias en decisiones personales. La preocupación genuina ofrece apoyo sin invadir, la preocupación controladora utiliza el amor como pretexto para ejercer poder sobre la vida del otro. La codependencia familiar crea un sistema donde todos los miembros son simultáneamente víctimas y perpetuadores de dinámicas enfermizas. Nadie es completamente culpable, pero todos están atrapados en una danza emocional que mantiene los patrones disfuncionales activos. El hijo que se siente responsable de la felicidad de la madre que vive a través de los logros del hijo, el padre que proyecta sus frustraciones en los hijos. Todos están perdidos en una confusión de límites, donde nadie sabe dónde termina uno y dónde empieza el otro. El amor condicional se presenta como incondicional a través de frases como te amo, pero, o sabes que te quiero. Esa forma de afecto crea una sensación constante de inseguridad, donde la persona nunca sabe cuándo el amor será retirado o cuándo tendrá que pagarlo mediante comportamientos específicos. El amor verdadero no negocia, no cobra, no amenaza con retirarse como forma de control. La triangulación emocional es una dinámica común en la cual un miembro de la familia utiliza a otro como intermediario para expresar sentimientos o resolver conflictos. Dile a tu madre que tu padre está enojado. Estas situaciones colocan, especialmente a los hijos, en una posición imposible de mediadores de conflictos que no les corresponden. Esto genera alianzas tóxicas e impide que los verdaderos problemas se resuelvan entre las partes realmente involucradas. El papel de salvador familiar es frecuentemente impuesto a aquel miembro que demuestra mayor responsabilidad o sensibilidad emocional. Esa persona se convierte en el termómetro de la familia, responsable de mantener la armonía, resolver los problemas y cargar con el peso emocional de todos. Aunque pueda parecer un lugar de honor, en realidad es una posición de extrema sobrecarga que impide el desarrollo sano de la propia identidad. La negación sistemática de los problemas familiares es otra característica de la dependencia emocional disfrazada. Nuestra familia no tiene problemas. Eso es cosa de tu cabeza. Estás exagerando. Son formas de invalidar experiencias legítimas y mantener la ilusión de armonía. Son formas de invalidar experiencias legítimas y mantener la ilusión de armonía.
Esa negación obliga a los miembros de la familia a dudar de sus propias percepciones y sentimientos, creando una realidad paralela en la que el problema nunca es el sistema, sino siempre la persona que se atreve a cuestionarlo. El aislamiento social también puede ser utilizado como herramienta de control. Las familias disfuncionales frecuentemente desalientan relaciones externas que puedan ofrecer perspectivas diferentes o apoyo emocional alternativo. Nadie te va a amar como la familia. Tus amigos no sirven. No necesitas a nadie más que a nosotros. Son mensajes que mantienen a la persona dependiente del núcleo familiar, incluso cuando ese núcleo es fuente de sufrimiento. La diferencia fundamental es que el amor genuino busca el bienestar del otro, incluso cuando eso es inconveniente para nosotros, mientras que la dependencia emocional busca el bienestar propio a costa del otro. El amor verdadero acepta separaciones temporales o permanentes cuando son necesarias para el crecimiento. La dependencia emocional hace todo lo posible por impedir cualquier movimiento de autonomía. Reconocer estas distinciones es el primer paso para liberarse de relaciones familiares que drenan en lugar de nutrir, que aprisionan en lugar de sostener, que controlan en lugar de amar verdaderamente. Hemos recibido comentarios y mensajes de muchas personas que se identifican con el contenido de nuestros videos y utilizan estas reflexiones como apoyo en momentos de comprensión profunda. Es emocionante saber que estas palabras llegan hasta ustedes y encuentran resonancia en sus propias jornadas, pero queremos hablar de algo fundamental, la importancia de dar el primer paso hacia el cambio real. No basta con escuchar, reflexionar e identificarse. El verdadero proceso de transformación exige que dejemos de ser observadores pasivos y nos convirtamos en protagonistas activos de nuestra propia sanación. Las ideas son importantes, pero sin acción permanecen solo como pensamientos hermosos que no generan un cambio efectivo en la realidad. La violencia emocional dentro de la familia es muchas veces la más devastadora porque es la más sutil, la más negada y la más normalizada. A diferencia de la violencia física, que deja marcas visibles y es socialmente reconocida como inaceptable, la violencia emocional opera a través de comentarios aparentemente inofensivos, bromas constantes, comparaciones destructivas e invalidaciones sistemáticas que corroen lentamente la autoestima y la percepción de la realidad de la persona. Los comentarios aparentemente bromistas que siempre apuntan a las inseguridades de alguien son una forma cruel de violencia psicológica. Siempre fuiste el más tonto de la familia. Al menos tu hermano consiguió un trabajo decente. Con esa cara, difícilmente alguien te querrá. Estas frases, dichas con una sonrisa o en tono de chiste, cargan suficiente veneno como para destruir la autoconfianza de cualquiera. Y lo peor es que, cuando la víctima se lastima, todavía es acusada de no tener sentido del humor. La invalidación constante de las emociones es una de las formas más perversas de violencia familiar. Estás siendo dramático. No es para tanto. Siempre exageras. Son frases que enseñan a la persona a desconfiar de sus propias reacciones emocionales. Con el tiempo, deja de confiar en su intuición, empieza a minimizar sus sentimientos y desarrolla una desconexión profunda con su mundo interno. El mensaje implícito es claro: tus sentimientos no son confiables. Tus reacciones son inadecuadas. No sabes interpretar correctamente tu propia experiencia. El gaslighting emocional familiar es una técnica de manipulación donde la realidad de la persona es constantemente cuestionada y distorsionada por los familiares. ¿Eso nunca pasó? ¿Estás inventando cosas? Tu memoria es pésima. Son formas de hacer que la persona dude de sus propias experiencias y percepciones. Este proceso es especialmente devastador porque proviene de personas que supuestamente nos aman y nos conocen mejor, creando una confusión profunda sobre lo que es real y lo que es imaginación. La competencia destructiva entre hermanos, fomentada por los propios padres, crea un ambiente familiar en el que el amor debe conquistarse a través de la performance y la superioridad. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Ella siempre fue más inteligente que tú. Al menos uno de mis hijos me da orgullo. Estas comparaciones destruyen vínculos fraternos y generan heridas de inadecuación que pueden durar toda una vida. El hogar se convierte en un campo de batalla donde el afecto es escaso y debe ser merecido. La responsabilización de la víctima es un patrón común, donde la persona que sufre la violencia emocional es siempre culpada de provocar la situación. ¿Sabes cómo poner nervioso a tu padre? Si no fueras tan sensible. Tú creaste este clima. Estas frases transfieren completamente la responsabilidad del agresor a la víctima,
creando una dinámica en la que la persona aprende que siempre es culpable del comportamiento de los demás. Esto genera una culpa tóxica que contamina todas las áreas de la vida. El silenciamiento mediante amenazas emocionales es otra forma sutil de control. Si cuentas esto a alguien, destruirás a nuestra familia. Esto no sale de esta casa. Vas a matar a tu padre de un disgusto si se entera. Estas amenazas crean una conspiración de silencio que aísla a la persona e impide que busque apoyo externo. El secreto se convierte en una prisión donde la persona carga sola con el peso de dinámicas familiares enfermizas. La intermitencia entre cariño y crueldad es particularmente devastadora porque crea un vínculo traumático en el que la persona nunca sabe qué esperar. Un día recibe amor y validación, al día siguiente es humillada y rechazada. Esta inconsistencia emocional genera una ansiedad crónica y una necesidad desesperada de controlar el humor de los otros, intentando siempre anticipar y evitar los momentos de crueldad mediante comportamientos de sumisión y autoabandono. La normalización de la disfunción ocurre cuando comportamientos claramente problemáticos son presentados como normales o incluso deseables. Todo padre es así. Una madre es una madre. La familia es así. Estas frases hacen que la persona acepte como inevitable aquello que debería ser inaceptable. Crece creyendo que las relaciones sanas no existen, que el conflicto y el sufrimiento son ingredientes naturales del amor familiar. El aislamiento social forzado, mediante el sabotaje de relaciones externas, es otra estrategia de control. Las familias disfuncionales a menudo desacreditan a los amigos, desaniman relaciones amorosas o crean crisis siempre que la persona tiene compromisos sociales. El objetivo es mantenerla dependiente emocionalmente del núcleo familiar, incluso cuando ese núcleo es fuente de toxicidad. La diferencia fundamental es que el amor genuino desea el bienestar del otro, incluso cuando eso implica incomodidad, mientras que la dependencia emocional busca preservar el statu quo a costa del crecimiento individual. El amor verdadero acepta separaciones temporales o permanentes cuando son necesarias para la evolución. La dependencia emocional hace todo lo posible para impedir cualquier movimiento hacia la autonomía. Reconocer estas diferencias es el primer paso para liberarse de vínculos familiares que drenan en lugar de nutrir, que aprisionan en lugar de sostener, que controlan en lugar de amar verdaderamente. La persona que crece en un ambiente así desarrolla una tolerancia anormal a la disfunción y una dificultad extrema para reconocer relaciones saludables. Se siente más cómoda en dinámicas familiares cargadas de drama, conflicto e inestabilidad, porque eso le resulta familiar. La paz genuina incluso puede generar ansiedad porque no corresponde a los patrones internos que aprendió a reconocer como amor. Romper ese ciclo no solo exige reconocer la toxicidad, sino también reaprender por completo qué significa un vínculo sano y un amor auténtico. El alma posee una sabiduría innata que trasciende las convenciones sociales y las expectativas familiares. Sabe con una certeza que supera a la mente racional cuando un ambiente es nutritivo y cuando es tóxico, cuando una relación sostiene el crecimiento y cuando asfixia la esencia más auténtica del ser. Esa sabiduría se manifiesta a través de síntomas físicos, emocionales y espirituales que funcionan como señales de alerta, indicando que algo fundamental necesita cambiar para que la vida pueda fluir nuevamente. Los síntomas espirituales del aprisionamiento familiar muchas veces son los primeros en manifestarse, incluso antes de que la mente consciente comprenda completamente lo que está ocurriendo. La angustia existencial profunda, esa sensación de vacío que no puede llenarse con logros externos ni con relaciones superficiales, es un grito del alma pidiendo ser escuchada y respetada en su necesidad de autenticidad. El insomnio crónico que surge misteriosamente antes de encuentros familiares o durante periodos de mayor presión para conformarse es el cuerpo negándose a descansar en un territorio emocionalmente inseguro. El sueño es un estado de vulnerabilidad y el sistema nervioso simplemente no logra relajarse cuando detecta amenazas constantes a la integridad psíquica. El alma mantiene la vigilia protectora, incluso cuando la mente intenta racionalizar que todo está bien. La ansiedad que se manifiesta como una sensación constante de que algo terrible está por suceder, no paranoia ni fragilidad, es la intuición captando las energías destructivas que circulan en el ambiente familiar. La ansiedad se vuelve crónica porque la amenaza es real, pero invisible, constante, pero negada, presente, pero sin nombre. El vacío existencial que persiste incluso en medio de conquistas y vínculos externos es la señal más clara de que la persona está viviendo una vida que no pertenece a su esencia verdadera.
Cuando vivimos moldeados constantemente por las expectativas familiares, perdemos el contacto con nuestros deseos auténticos, nuestros valores genuinos y nuestra vocación real. El alma se niega a encontrar satisfacción en una existencia que no refleja su naturaleza más profunda. Los síntomas físicos misteriosos que no tienen explicación médica clara, dolores de cabeza constantes, problemas digestivos, tensión muscular crónica, fatiga inexplicable, son manifestaciones somáticas del conflicto entre la necesidad de autenticidad y la presión por la conformidad. El cuerpo registra y expresa a través de síntomas lo que la mente todavía no logra articular en palabras. Es la sabiduría corporal diciendo no, cuando la mente aún no encuentra valor para hacerlo. La sensación de estar viviendo la vida de otra persona, como si se fuera un actor interpretando un papel que nunca eligió, es uno de los síntomas más profundos del aprisionamiento familiar. La persona siente una desconexión fundamental entre quien realmente es y quien necesita aparentar ser para mantener la paz familiar. Esta disociación es extremadamente desgastante y puede conducir a crisis existenciales profundas en la adultez. Jung comprendió que la individuación, el proceso de convertirse en quienes verdaderamente somos, con frecuencia entra en conflicto directo con las demandas del sistema familiar. El alma individual busca expresión y crecimiento, mientras que el inconsciente familiar intenta mantener a todos los miembros en papeles predeterminados. Esa tensión es inevitable y necesaria, pero puede ser extremadamente dolorosa para quien está en el centro del conflicto. La depresión, que surge aparentemente sin motivo, puede ser en realidad la respuesta natural del alma a la supresión constante de su esencia. Cuando una persona es forzada a vivir de manera constante contra su naturaleza, cuando sus impulsos más auténticos son sistemáticamente desalentados o castigados, la depresión se convierte en una forma de protección, un retiro de la energía vital para evitar heridas mayores. Los ataques de pánico que aparecen en contextos familiares específicos son el sistema nervioso entrando en modo de lucha o huida ante amenazas que la mente consciente ha sido entrenada para no reconocer. El cuerpo sabe que está en peligro de aniquilación psíquica, de pérdida de identidad, de sofocamiento del alma, incluso cuando la situación parece externamente armónica. La intuición hiperdesarrollada para captar los estados de ánimo y necesidades ajenas, combinada con una desconexión total de las propias necesidades, es otro síntoma del aprisionamiento. La persona se convierte en especialista en leer a los demás y atender sus demandas, pero pierde por completo el acceso a sus propias señales internas. Esta fue una estrategia de supervivencia en la infancia, pero se convierte en una prisión cuando se prolonga hasta la adultez. El alma conoce el camino hacia la liberación, pero necesita coraje consciente para seguirlo. Los síntomas no son señales de debilidad o inestabilidad, son brújulas internas que apuntan hacia la necesidad de un cambio. Cuando comenzamos a honrar esas señales, en lugar de medicarlas o ignorarlas, descubrimos que contienen información preciosa sobre lo que nuestra esencia más profunda necesita para florecer nuevamente. Distanciamiento, un acto de amor propio. El alejamiento de dinámicas familiares tóxicas es frecuentemente interpretado por la sociedad como un acto de frialdad, ingratitud o inmadurez emocional. Pero para quienes viven esa experiencia internamente, se trata de una de las decisiones más amorosas que pueden tomar por sí mismos. Una elección valiente de priorizar la propia salud mental y espiritual por encima de las expectativas sociales y de la presión familiar por mantener apariencias. La palabra huida suele llevar connotaciones negativas de cobardía y abandono irresponsable, pero existe una diferencia fundamental entre huir de la responsabilidad y huir de la destrucción. Cuando una persona se aparta de un ambiente familiar que sistemáticamente mina su autoestima, sofoca su autenticidad y drena su energía vital, no está huyendo, se está salvando. Es un acto de profunda responsabilidad consigo misma y con su potencial de crecimiento. El concepto de amor propio radical implica reconocer que tenemos el derecho fundamental de existir en paz, de ser respetados en nuestra individualidad y de no aceptar tratos que disminuyen nuestra dignidad. Incluso cuando esos tratos provienen de personas que supuestamente nos aman. El amor propio no es egoísmo, es el reconocimiento saludable de que nuestra existencia tiene un valor intrínseco y merece protección. La culpa que surge cuando establecemos límites con la familia es, en realidad, el resultado de años de condicionamiento para colocar siempre las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Esa culpa es artificial. Fue implantada mediante mensajes repetidos que nos decían que pensar en uno mismo es egoísta, que la lealtad familiar debe superar al bienestar personal.
Reconocer esa culpa como un producto del condicionamiento es el primer paso para disolverla. El mito de que los padres siempre aman incondicionalmente a sus hijos es una de las mentiras más crueles que la sociedad perpetúa. La realidad es que muchos padres aman a sus hijos solo en la medida en que cumplen con sus expectativas, satisfacen sus necesidades emocionales no resueltas o reflejan positivamente sobre su imagen. Cuando los hijos se desvían de ese guión, el amor se transforma rápidamente en rechazo, manipulación o castigo. El proceso de individuación descrito por Jung inevitablemente involucra momentos de conflicto con el sistema familiar original. Para convertirse en un individuo pleno y auténtico, la persona necesita cuestionar los patrones heredados, desafiar las expectativas impuestas y, a veces, elegir un camino completamente distinto del que la familia esperaba. Este proceso no es una traición, es evolución. La diferencia entre abandono y alejamiento consciente está en la intención y en la responsabilidad. El abandono es dejar a otras personas desamparadas sin considerar las consecuencias. El alejamiento consciente es reconocer que no podemos salvar a nadie mientras nos estamos ahogando, que no podemos ayudar a otros a encontrar su salud mental mientras perdemos la nuestra. El tiempo que pasamos lejos de dinámicas tóxicas no es tiempo perdido, es tiempo invertido en sanación, en autodescubrimiento, en reconstrucción de la autoestima y de la confianza en nuestros propios instintos. Es un periodo esencial de desintoxicación emocional, donde finalmente podemos escuchar nuestra propia voz sin la interferencia constante de expectativas, críticas y demandas externas. La resignificación del distanciamiento como sanación en lugar de rechazo es fundamental para el proceso. No estamos rechazando personas, estamos rechazando patrones de relación que son destructivos para todos los involucrados. A veces, el mayor regalo que podemos dar a una familia disfuncional es retirarnos del sistema, obligándola a encontrar equilibrio sin utilizar nuestra sumisión como muleta. El miedo a quedarse solo es usado como arma emocional para mantener a las personas atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Nadie te va a amar como tu familia. Te vas a arrepentir cuando estemos muertos. Te quedarás completamente solo. Estas amenazas explotan nuestro miedo primordial al abandono, pero la soledad temporal es preferible al ahogo permanente. Y muchas veces, descubrimos que no estamos tan solos como imaginábamos. Al final, el alejamiento consciente puede ser un acto de amor incluso hacia los propios familiares. Cuando dejamos de alimentar dinámicas enfermizas con nuestra participación, cuando nos rehusamos a desempeñar papeles disfuncionales, forzamos a todo el sistema a reconfigurarse. A veces, nuestra ausencia crea el espacio necesario para que otros miembros de la familia también encuentren valor para cuestionar patrones establecidos y buscar relaciones más saludables. La culpa es una de las herramientas de manipulación más sofisticadas y eficaces que existen, especialmente dentro de las dinámicas familiares, porque actúa de forma silenciosa, invisible y aparentemente legítima. Se disfraza de conciencia moral, de responsabilidad afectiva, de lealtad familiar. Pero funciona como un sistema de control que mantiene a las personas atrapadas en patrones de comportamiento que sirven a los intereses del sistema y no al bienestar individual. Desde la infancia aprendemos que causar decepción o incomodidad a nuestros cuidadores es algo por lo cual debemos sentirnos culpables. Mira cómo pones triste a tu mamá. Tu padre trabaja tanto y tú solo das problemas. Después de todo lo que hicimos por ti. Estos mensajes implantan en el inconsciente del niño la creencia de que es responsable de los sentimientos y reacciones de los adultos que lo rodean. Esa responsabilización precoz crea un adulto que carga culpas por cosas que están completamente fuera de su control. El proceso de individuación que Jung describió es exactamente eso, el camino de convertirse en quien realmente eres, no en quien crees que deberías ser. Y ese camino necesariamente pasa por la integración de todo lo que viviste, incluidos los traumas, no para glorificar el sufrimiento, sino para honrar la totalidad de tu experiencia humana. Integrar el dolor no significa gustar de él o estar agradecido por él. Significa reconocer que es parte del tejido complejo de tu alma, un hilo oscuro tal vez, pero que contribuye al diseño único que es tu vida. Significa dejar de intentar arrancar ese hilo, porque has descubierto que eso solo deshace toda la trama. La transformación de la herida en sabiduría ocurre naturalmente cuando dejas de resistirte al proceso. Es como si el propio dolor contuviera en su núcleo las semillas de tu sanación, pero esas semillas solo germinan en el suelo de la aceptación, regadas por las lágrimas de la verdad, iluminadas por la luz de la autocompasión.
Cuando finalmente te permites sentir todo sin censura, sin prisa, sin juicio, descubres que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas. La culpa familiar funciona como un termostato emocional que se activa automáticamente cada vez que la persona considera hacer algo que contraría las expectativas del sistema. Pensar en mudarse lejos, culpa. Considerar una relación que la familia desaprueba, culpa. Cuestionar tradiciones o patrones familiares, culpa. Ese mecanismo interno mantiene a la persona en una prisión autorregulada, donde ella misma se vigila y se castiga por impulsos de individualización. La diferencia entre culpa sana y culpa tóxica está en el origen y en la función. La culpa sana surge cuando realmente causamos daño a alguien a través de nuestras acciones conscientes y nos motiva a reparar el error y evitar repetirlo. La culpa tóxica surge simplemente por existir como individuos separados, por tener necesidades propias, por no poder controlar los sentimientos y reacciones de los demás. Esa culpa no sirve para corregir, sino para controlar. La transmisión intergeneracional de la culpa es un fenómeno en el que patrones de culpabilización son pasados de padres a hijos como una herencia emocional envenenada. Padres que fueron criados sintiéndose culpables por todo, repiten inconscientemente ese patrón con sus propios hijos. Me recuerdas a tu padre. Me vas a dar el mismo disgusto que tu hermano. Espero que tus hijos no te hagan lo que tú me haces a mí. Estas frases cargan generaciones de culpa no resuelta. La culpa retroactiva es especialmente cruel cuando los cambios positivos en la vida de la persona son usados como evidencia de que estaba equivocada en el pasado. Ahora que estás bien, ves que estabas exagerando antes. Si pudiste superarlo, es porque no era tan grave. Esta lógica distorsionada invalida por completo el sufrimiento anterior e implanta culpa por haber buscado ayuda o cambio. El uso de la autocompasión como generador de culpa es una estrategia manipuladora en la que el miembro familiar asume el papel de víctima para hacer que los otros se sientan culpables por no atender sus demandas. Está bien, me quedo aquí sola. No se preocupen por mí. Ya estoy acostumbrada a ser ignorada, ustedes tienen sus vidas, lo entiendo. Estas frases son anzuelos emocionales diseñados para generar culpa y sumisión. La culpa por prosperidad es común en familias donde el éxito de un miembro es visto como traición o abandono de los otros. La persona se siente culpable por tener una vida mejor, por conquistar cosas que los familiares no lograron, por crecer más allá de las limitaciones del sistema familiar. Esa culpa sabotea logros y mantiene a la persona artificialmente limitada para no humillar ni abandonar a la familia. El chantaje emocional utilizando la propia mortalidad es una de las formas más devastadoras de manipulación por culpa. Te vas a arrepentir cuando yo muera. Un día vas a querer hablar conmigo y no podrás. Espero que no tengas remordimiento después de que me vaya. Estas amenazas explotan nuestro miedo a la pérdida y al arrepentimiento para forzarnos a aceptar comportamientos inaceptables en el presente. La culpa colectiva familiar ocurre cuando un miembro es responsabilizado por el bienestar emocional de todos los demás. Estás destruyendo esta familia. Por tu culpa, todos estamos sufriendo. Tu actitud nos está afectando a todos. Esta responsabilización excesiva coloca un peso insostenible sobre una persona y la transforma en el chivo expiatorio de problemas sistémicos que existían mucho antes de su supuesta rebeldía. La deconstrucción de la culpa tóxica exige un reconocimiento consciente de su naturaleza artificial y manipuladora. La culpa genuina se resuelve mediante acción reparadora. La culpa tóxica nunca se resuelve porque no se basa en un daño real, sino en expectativas irreales de control sobre los sentimientos de los demás. Aprender a distinguir entre estas dos formas de culpa es esencial para la liberación emocional. Al final, la culpa puede convertirse en una identidad. Personas que se sienten culpables todo el tiempo, incluso por cosas completamente fuera de su control. Esa culpa existencial es síntoma de una autoestima profundamente herida que fue condicionada a creer que su simple existencia es problemática. La sanación implica reaprender que existir, tener necesidades y buscar felicidad no son crímenes por los que debamos sentirnos eternamente culpables. La familia elegida, vínculos que nutren. Existe una diferencia radical entre relaciones que drenan y relaciones que nutren, entre vínculos que aprisionan y vínculos que liberan, entre conexiones basadas en obligación y conexiones basadas en afecto genuino. Las relaciones que verdaderamente sostienen el alma son aquellas en las que podemos existir en nuestra autenticidad más completa, sin miedo al juicio, al rechazo o al castigo, algo que, lamentablemente,
Muchas personas nunca experimentaron dentro de sus familias de origen. La familia que elegimos es, con frecuencia, más nutritiva y sustentadora que aquella que nos fue impuesta por el azar genético. Amigos que nos conocen profundamente y nos aman exactamente como somos. Parejas que celebran nuestro crecimiento, incluso cuando ese crecimiento los desafía. Mentores que ven nuestro potencial y nos alientan a alcanzarlo. Estas conexiones, basadas en afinidad genuina y elección consciente, muchas veces ofrecen lo que la familia biológica debería haber ofrecido, pero no logró brindar. El reconocimiento mutuo es una característica fundamental de las relaciones nutritivas. Cuando dos almas se encuentran en autenticidad, existe un reconocimiento inmediato, una sensación de hogar que trasciende circunstancias externas o diferencias superficiales. Esas personas nos ven de verdad, no solo la fachada que presentamos al mundo, sino nuestra esencia más profunda, nuestros miedos secretos, nuestros sueños no articulados, nuestra belleza imperfecta. La validación emocional genuina es otro marcador de relaciones sanas. A diferencia de la invalidación sistemática común en familias disfuncionales, las personas que realmente nos aman validan nuestra experiencia emocional. Incluso cuando no comprenden por completo nuestra perspectiva, dicen cosas como, eso debió ser muy difícil para ti. Tus sentimientos tienen sentido. Gracias por confiar en mí lo suficiente como para compartirlo. El espacio para el crecimiento y el cambio es esencial en las relaciones nutritivas. Personas que genuinamente nos aman quieren vernos evolucionar. Incluso cuando esa evolución significa que podemos volvernos diferentes de lo que éramos cuando nos conocieron. No intentan mantenernos congelados en una versión de nosotros mismos que les conviene, sino que celebran cada paso de nuestro camino de autodescubrimiento. La reciprocidad emocional sana se caracteriza por un flujo natural de dar y recibir, donde ambas partes se sienten nutridas y valoradas. A diferencia de la dinámica familiar disfuncional en la que una persona siempre da y la otra siempre recibe, las relaciones sanas tienen un equilibrio orgánico en el que el apoyo fluye naturalmente en ambas direcciones conforme surgen las necesidades. La presencia sin agenda es uno de los regalos más raros que podemos recibir de alguien. Personas que realmente nos aman ofrecen su presencia sin intentar arreglarnos, cambiarnos o mejorarnos. Simplemente están con nosotros en nuestro dolor, celebran con nosotros en nuestra alegría y nos ofrecen el presente inestimable de ser testigos compasivos de nuestro camino humano. La libertad dentro de la conexión es paradójica, pero esencial. Las relaciones sanas nos hacen sentir más libres de ser nosotros mismos, no menos. Expanden nuestra sensación de posibilidad en lugar de limitarla. Cuando estamos con personas que realmente nos aman, sentimos que podemos respirar más profundamente, soñar más alto, arriesgarnos más, porque sabemos que tenemos una base segura a la cual regresar. El respeto a los límites es innegociable en las relaciones nutritivas. Las personas sanas no solo respetan nuestros no, sino que los honran como información importante sobre nuestro bienestar. No ejercen presión, no utilizan chantaje emocional, no interpretan nuestros límites como rechazo personal. Comprenden que los límites sanos fortalecen los vínculos, no los debilitan. La capacidad de reparación es crucial cuando inevitablemente surgen conflictos. En relaciones sanas, cuando hay malentendidos o heridas, existe un esfuerzo genuino de ambas partes por comprender lo que sucedió, asumir responsabilidad por los propios errores y trabajar juntas para restaurar la armonía. No hay juegos de poder, manipulación o negativa a dialogar. El aliento para soñar y crecer caracteriza a las personas que verdaderamente quieren nuestro bien. No intentan mantenernos pequeños para sentirse más grandes. No sabotean nuestros sueños por envidia o miedo. No desalientan nuestras aspiraciones. Por el contrario, se convierten en nuestros mayores animadores, creyendo en nuestro potencial, a veces incluso más que nosotros mismos. La comunicación auténtica fluye naturalmente en las relaciones sanas. Podemos hablar sobre nuestros miedos más profundos, nuestras heridas más secretas, nuestros sueños más locos, sabiendo que seremos escuchados con compasión y sin juicio. Esa comunicación no es perfecta, incluye conflictos y desacuerdos, pero siempre está fundamentada en el respeto mutuo y en la genuina preocupación por el bienestar del otro. Al final, las relaciones que sostienen el alma nos hacen sentir más conectados con nuestra propia esencia, no menos. Nos recuerdan quiénes somos cuando perdemos el rumbo. Nos reflejan nuestra belleza, cuando solo podemos ver nuestros defectos y nos ofrecen un amor que no necesita ser merecido, conquistado ni mantenido mediante performance.
Estas relaciones nos enseñan que el amor verdadero no es un recurso escaso que debe competirse, sino una fuente abundante que se multiplica cuando es compartido genuinamente. De la comprensión a la acción. Si has llegado hasta aquí es porque te identificas profundamente con todo lo que hemos dicho. Reconoces en tus propias experiencias los patrones que describimos, sientes resonancia con las reflexiones que compartimos y probablemente estás buscando no solo comprensión, sino transformación real en tu vida. La identificación con el contenido es el primer paso, pero el verdadero cambio ocurre cuando dejamos la posición de observadores pasivos y nos convertimos en protagonistas activos de nuestra propia sanación. Es necesario transformar los insights en acciones concretas, las reflexiones en prácticas diarias, la comprensión en movimiento real. Establecer límites sanos es un arte delicado que exige claridad interna, valentía emocional y habilidad práctica, especialmente cuando se trata de dinámicas familiares profundamente arraigadas. El proceso no consiste en construir muros infranqueables ni en cortar la comunicación de manera dramática, sino en crear fronteras conscientes que protejan tu esencia mientras todavía permiten conexiones genuinas cuando son posibles. El primer paso para establecer límites es desarrollar claridad sobre tus propios valores, necesidades y no negociables. Muchas personas que crecieron en familias disfuncionales tienen tanta dificultad para distinguir entre sus propios sentimientos y los de los demás que no saben dónde dibujar las líneas. Pasar tiempo en introspección, quizás con ayuda terapéutica, para identificar lo que realmente importa para ti es fundamental antes de comunicar límites a los otros. La diferencia entre límites rígidos y flexibles está en la intención que los motiva. Los límites rígidos surgen del miedo y de la rabia, creando barreras absolutas que no permiten ninguna matización ni crecimiento en la relación. Los límites flexibles surgen del amor propio y de la sabiduría, creando estructuras que pueden adaptarse a circunstancias genuinamente diferentes mientras mantienen la protección esencial de la persona. La comunicación de los límites debe ser clara, directa y no defensiva. No me siento cómodo discutiendo mi vida personal. No puedo participar en conversaciones que involucren chismes sobre otros miembros de la familia. Necesito un tiempo antes de responder a mensajes cargados emocionalmente. Estas comunicaciones son fácticas, centradas en la propia experiencia y no atacan ni culpan al otro. Anticipar la resistencia es crucial para mantener los límites recién establecidos. Las familias disfuncionales rara vez reciben límites con gracia, intensifican la presión, usan chantaje emocional, lanzan amenazas o intentan rodear los límites a través de terceros. Saber que esa resistencia llegará y planear cómo responder a ella es esencial para no ceder bajo presión. El concepto de prueba de límites es importante de comprender. Cuando establecemos un límite nuevo, las personas automáticamente lo ponen a prueba para ver si realmente hablamos en serio o si es solo una amenaza vacía. Estas pruebas pueden venir disfrazadas de emergencias familiares, apelaciones emocionales desesperadas o intentos de hacerte sentir culpable por abandonar a la familia. Mantenerse firme durante estas pruebas es crucial para que los límites sean respetados a largo plazo. La autodisciplina emocional es necesaria para mantener límites cuando nuestra programación interna nos arrastra hacia viejos patrones. El impulso de agradar, de evitar conflicto, de asumir responsabilidad por los sentimientos de los demás puede ser avasallador cuando estamos estableciendo límites por primera vez. Desarrollar la capacidad de sentir culpa, ansiedad o miedo sin necesariamente actuar a partir de esos sentimientos es una habilidad fundamental. La importancia del apoyo externo no puede ser subestimada. Tener personas en tu vida que validen la necesidad de tus límites, que entiendan por qué estás haciendo esos cambios y que te ofrezcan aliento cuando sientas la tentación de ceder es esencial. Esto puede incluir amigos cercanos, terapeutas, grupos de apoyo o comunidades en línea de personas que atraviesan experiencias similares. El límite temporal es una herramienta poderosa. Decidir con antelación cuánto tiempo puedes pasar en situaciones familiares desafiantes y comunicarlo con claridad. Puedo quedarme 2 horas. Me voy a las 18 horas. Necesito irme si la conversación se torna hostil. Tener una estrategia de salida planeada ofrece una sensación de control y reduce la ansiedad anticipatoria. La técnica de la respuesta estándar puede ser útil para situaciones recurrentes. Tener frases preparadas para invasiones de privacidad, críticas o intentos de control te permite responder de manera consistente sin quedar atrapado por sorpresa. Esto no está abierto a discusión. No voy a participar en esa conversación. Necesito pensarlo.
Son ejemplos de respuestas que te mantienen protegido sin escalar el conflicto. El límite emocional implica no responsabilizarse por los sentimientos y reacciones de los demás. Cuando establecemos un límite y alguien reacciona con rabia, tristeza o decepción, nuestra tendencia puede ser intentar reparar esos sentimientos o retirar el límite para restaurar la armonía. Aprender que los otros tienen derecho a sus emociones, pero que esas emociones no son nuestra responsabilidad de gestionar, es profundamente liberador. La evolución gradual de los límites permite que tanto tú como tu familia se adapten a los cambios. Empezar con límites pequeños y menos amenazantes y expandirlos gradualmente conforme desarrollas confianza y habilidad puede ser más sostenible que cambios dramáticos súbitos. Esto también te permite aprender de cada experiencia y refinar tu enfoque. Finalmente, establecer límites no significa odiar o rechazar a tu familia, significa amarte lo suficiente como para protegerte de dinámicas que son dañinas para tu bienestar. Cuando mantienes tu integridad a través de límites sanos, en realidad te vuelves más disponible para conexiones genuinas cuando, y si, llegan a ser posibles. Los límites no destruyen relaciones saludables, hacen que esas relaciones sean posibles. La supremacía del alma. Llegamos al corazón de la cuestión, el reconocimiento profundo de que tu alma, tu esencia más auténtica, tu integridad psíquica y espiritual son más preciosas que la aprobación familiar, más importantes que mantener apariencias. Más valiosas que preservar dinámicas familiares que drenan tu fuerza vital. Esto no es una declaración de egoísmo, sino de supervivencia espiritual. El alma humana no fue diseñada para vivir en constante contradicción consigo misma. Cuando pasamos años, décadas, negando nuestra naturaleza auténtica para cumplir con expectativas familiares, cuando sofocamos nuestros impulsos más genuinos para mantener la paz. Cuando traicionamos nuestros valores más profundos para evitar conflictos, algo dentro de nosotros comienza a morir lentamente. No es una muerte dramática, sino un marchitamiento gradual de nuestra chispa más verdadera. El concepto de familia por encima de todo se torna tóxico cuando ese todo incluye nuestra propia dignidad, nuestra salud mental, nuestra capacidad de alegría, nuestra conexión con nuestro propósito de vida. Existe un punto en el que la lealtad familiar se convierte en autotraición, donde la gratitud se transforma en autosabotaje, donde el amor se confunde con martirio. Reconocer ese punto es un acto de madurez espiritual. La presión para mantener la armonía familiar muchas veces exige que una persona se haga más pequeña, más silenciosa, más complaciente de lo que su naturaleza permite. Cuando nuestros sueños son desalentados para no incomodar, cuando nuestras opiniones son silenciadas para evitar conflicto, cuando nuestra individualidad es vista como egoísmo, se nos invita a participar de nuestra propia disminución. El miedo a decepcionar a la familia puede convertirse en una prisión más limitante que cualquier encierro físico. Este miedo nos mantiene pequeños, atrapados en límites definidos por otros, los cuales son insuficientes para una vida plena. La diferencia fundamental está entre egoísmo y autopreservación. Egoísmo es beneficiarse a costa de otros, autopreservación es reconocer el derecho básico a existir en paz, a buscar la felicidad y a proteger la propia integridad psíquica. Incluso si esto causa incomodidad temporal a quienes se resisten. La culpa artificial que surge al priorizar el bienestar propio es un síntoma del condicionamiento disfuncional, una herencia de mensajes que nos enseñaron que pensar en uno mismo es malo. El mantra interno debe ser, no es egoísmo, es supervivencia. El alma posee una sabiduría que trasciende las convenciones y expectativas familiares. Sabe cuando un ambiente nutre y cuando asfixia. Aprender a honrar esa sabiduría interna por encima de las presiones externas es esencial. El proceso de salvar el alma frecuentemente requiere decisiones que parecen crueles desde fuera, pero que son profundamente compasivas por dentro. Establecer límites firmes o cortar el contacto puede ser un acto de profundo amor propio. Nuestra primera responsabilidad es con nuestra propia integridad, salud mental y desarrollo espiritual. El concepto del héroe herido reconoce que la persona más valiente es aquella que se atreve a romper patrones destructivos, aun sabiendo que será criticada o rechazada. Esta persona no solo busca su propia sanación, sino que también lleva la posibilidad de libertad para generaciones futuras. La soledad temporal que puede surgir al priorizar la salud del alma es preferible al ahogo permanente de vivir en constante contradicción con uno mismo. Al alejarnos de la toxicidad, a menudo encontramos conexiones más profundas y nutritivas con personas que sí valoran nuestra autenticidad. La transformación que ocurre al priorizar el alma es radical e irreversible.
No es un acto de venganza, sino de responsabilidad espiritual. Cuando vivimos en autenticidad, no solo nos sanamos, sino que inspiramos a otros a hacer lo mismo. La valentía de romper patrones puede plantar semillas de libertad. La soledad se revela como un espacio fértil donde lo nuevo puede nacer, el terreno sagrado para encontrarse a uno mismo. Jung nos recordó que la individuación exige una separación consciente de los patrones heredados. Así como la oruga debe separarse del capullo para convertirse en mariposa, a veces debemos separarnos de nuestra familia de origen para renacer en nuestra autenticidad. Esta valentía silenciosa es una forma de heroísmo espiritual que busca coherencia interna. La verdad interior se convierte en nuestra brújula. Conclusión, el acto final de amor. La decisión de alejarse de dinámicas familiares que sofocan el alma nace del sufrimiento, la reflexión y una valentía extraordinaria. Esta elección, a menudo incomprendida, es absolutamente necesaria para la supervivencia psíquica. Recapitulando. La infancia moldea patrones de encarcelamiento emocional. Amor genuino es liberador, la dependencia es aprisionante. La culpa es un sofisticado mecanismo de control. El alejamiento es un acto de amor propio y autopreservación, no de rechazo. Salvar el alma es más importante que complacer a la familia. Esta reflexión no es una invitación a la venganza, sino a la responsabilidad espiritual, honrar la existencia, proteger la integridad y seguir el llamado del alma, aunque signifique decepcionar a quienes amamos. Elegirnos a nosotros mismos es el mayor acto de amor que podemos realizar. Liberarse de la familia es nacer de uno mismo.